tigre. Hola monas, hoy vamos a hacer un mini proyecto, o si queréis lo podemos llamar un moni proyecto. Es decir, no voy a tardar mis 2 horas habituales de vídeo. Hoy va a ser un proyecto más sencillito, muy mecánico y con el que podemos hacer varias ideas muy chulas. De hecho, a mí según estaba desarrollando la primera me ha encantado y ya he sacado otra opción mucho más básica y bueno, yo os lo enseñaré en fotos lo mono que va a quedar. Entonces vamos a comenzar como siempre con la muestra. Entonces aquí os enseño, este es un algodón reciclado, ¿vale? Indicado para agujas de 4,5 milímetros. ¿Vale? Es el mismo que utilicé para hacer este jersey. Las que hayáis visto el vídeo os acordaréis y si no lo podéis ver porque es un proyecto monísimo. Bueno, y voy a usar, aunque está recomendado para agujas de 4,5 milímetros, a mí me ha gustado después de probar con varios tamaños de aguja utilizar la aguja de 4 milímetros porque la idea es hacer un cojín y quería que me quedara el punto más apretado. Entonces aquí podéis ver, esto sería lo que vamos a hacer. Es tan sencillo como esto, que es hacer, después os lo enseñaré más, una visión más amplia, es hacer una estrella, más bien 2 estrellas y unirlas, y ese será nuestro cojín, al que le haremos luego también un detalle decorativo que ya va a quedar súper sencillo pero a la vez muy chulo. Entonces, mientras lo estaba haciendo, la verdad es que lo utilicé para apoyar una de las partes, el portátil, aquí en mi mesa, porque no me gusta apoyarlo, como lo muevo de un sitio a otro y pues se quedan residuos debajo, pues la verdad es que me ha encantado, así que voy a tener que comprar más hilo porque quiero hacer este mismo en este color, mirad cómo queda. Después os lo enseñaré con el portátil encima. Y a mí me encanta para tenerlo aquí siempre puesto, para mirar mis cositas y que no se estropee lo que es el mantel. Ni nada, ni cuando está apoyado en una mesa o cualquier cosa. Porque mi primera idea era hacerlo en otro color como mantel individual, pero la verdad es que así para el portátil me ha encantado. Ni siquiera, puede que a esta versión ni siquiera le haga un borde decorativo y seguramente lo deje así. O el borde decorativo quizá lo haga en el mismo color, sin que destaque, porque como yo lo quiero para ponerlo aquí, o por ejemplo otros muebles que tengo en blanco, pues a lo mejor no quiero que destaque más. Así que bueno, no me enrollo, porque fijaos que el detalle decorativo que quiero para el cojín será este. ¿Vale? Se lo podemos hacer también en el mismo color. Claro, yo voy a tener un problema, es que seguramente lo grabe con otro color para que lo veáis, porque grabar con algo negro se suele ver bastante mal, así que veis, y va a quedar muy mono con estas bolitas así en el borde. Así que no me enrollo más y pasamos a ver la muestra. Ya os digo que va a ser es un proyecto muy mecánico y este sí que es para que entréis en nirvana por completo, escuchando música, viendo vuestra serie favorita, haciendo lo que queráis. Y en cuanto vamos a aprender 2 o 3 vueltecitas y a partir de ahí es todo exactamente igual y os va a encantar y vais a poder hacer 1000 ideas con este patrón. Así que comenzamos. Como siempre, recordamos que era un hilo. Esto lo podéis hacer vosotras con el hilo que queráis y con el tamaño de aguja que queráis, pero yo lo voy a usar, como os he dicho, voy a hacerlo con un 4,5 de hilo y una aguja del 4, pero ya sabéis que esto es opcional según queráis que quede más suelto o menos.
Comenzamos con un anillo mágico. Como siempre, ¿veis? Hago así, rodeo, ¿veis? Paso por encima y ahora introduzco mi aguja, ¿veis? Por aquí, la paso por aquí y ya hago 1, 2 y 3, tiro y veis que como siempre se cierra más el anillo mágico. He hecho 3, voy a hacer otras 2, 4 y 5, ¿vale? Todo el trabajo lo vamos a hacer comenzando vuelta con 5 cadenetas. Pero en este caso van a ser las 3 primeras, se contarán como nuestro primer punto alto y las 2 siguientes serán las 2 cadenetas de separación que vais a ir viendo todo el tiempo. Entonces cojo hebra y vengo a mi anillo mágico en el que voy a hacer, veis, mejor lo hago un poquito más. Voy a hacer 1 y 2 puntos altos y separado de 2 cadenetas. Entonces esta primera vuelta todo el tiempo vamos a repetir 2 puntos altos, 1 y 2 cadenetas, 1 y 2. Cojo hebra, 2 puntos altos, 1 y 2 y 2 cadenetas. Cojo hebra, 1 y 2 puntos altos y 2 cadenetas. Cojo hebra, 2 puntos altos y 2 cadenetas. ¿Cuántos bloques llevamos? Este no lo voy a contar aún. 1, 2, 3, 4, 5. 2 puntos altos y 2 cadenetas. 2 puntos altos y 2 cadenetas, ¿vale? ¿Cuántas llevamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 motivos completos y aquí tenía estas 5 cadenetas con las que comenzamos. Entonces, ¿qué nos hace falta aquí para cerrar? Pues he hecho mis 2 cadenetas, ahora tendría que hacer aquí un punto alto y cerrar como siempre que trabajamos con puntos altos en la tercera cadeneta contando desde la base. En este caso son 5 y daría igual, pero siempre que hablamos de 3 es desde la base. ¿Vale? Con un punto enano. ¿Veis? Y aquí ya tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 bloques de 2 puntos altos separados por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 bloques de 2 cadenetas. Entonces con esto vamos a conseguir esas 2 cadenetas, van a ser las puntas de nuestra estrella. ¿Vale? Entonces ya hemos terminado nuestra primera vuelta, segunda vuelta. A todo esto vemos aquí el hilo. Segunda vuelta. Me voy a desplazar aquí hasta el hueco siguiente con un punto enano, ¿vale? Y voy a subir como en todas las vueltas a partir en todas. Ya lo hicimos en la primera y vuelvo a repetir, ¿vale? Hemos hecho el punto enano para desplazarme hasta el siguiente hueco.
hasta la siguiente punta de mi estrella. Entonces punto enano y como en toda la vuelta voy a hacer 1, 2, 3 cadenetas que son nuestro primer punto alto más 1 y 2 que serán nuestras 2 cadenetas de separación. Y recordemos que luego cuando cerraré haciendo un punto alto aquí. A continuación, en todos los huecos que voy a hacer, siempre en cada punta de mi estrella, todas las vueltas voy a hacer siempre 2 bloques de 2 puntos altos separados por 2 cadenetas. Entonces ya tengo las 2 cadenetas que me falta 1 y 2 puntos altos. Cojo hebra y vengo a mi siguiente hueco de 2 cadenetas o mi punta de estrella. Y ahí haré 1 y 2 puntos altos, 1 y 2 cadenetas. Cojo hebra, hago 1 y 2 puntos altos, cojo hebra, vengo al siguiente hueco y hago 1 y 2 puntos altos y los separaré de mi siguiente bloque de 2 puntos altos por 1 y 2 cadenetas. Y en el mismo hueco cojo hebra y vuelvo a hacer 1 y 2 puntos altos. Cojo hebra, vengo a la siguiente punta de mi estrella y de nuevo vuelvo a hacer 1 y 2 puntos altos y 1 y 2 cadenetas para separar de mi segundo bloque de 2 puntos altos, 1 y 2. Y vemos que así en cada hueco vamos haciendo 2 bloques de 2 puntos altos separados por 2 cadenetas que van marcando así nuestras puntas de estrella. Cojo hebra y vengo al siguiente, 1 y 2 puntos altos, 1 y 2 cadenetas, 1 y 2 puntos altos, 1 y 2 puntos altos, 1 y 2 cadenetas, entro en el hueco, hago 1 y 2 puntos altos, ¿vale? Y como siempre para terminar, ¿qué veo? Que en el hueco donde tengo que terminar me falta un punto alto. Punto alto y vengo aquí a la tercera cadeneta desde la base, 1, 2 y 3 y hago un punto enano. Y ya he cerrado mi segunda vuelta, ¿vale? Entonces aquí lo que tendremos será, de nuevo tenemos otros 8 puntas, eso no va a variar en toda nuestra estrella, va a tener 8 puntas y lo que sí es que van a ir creciendo el número de puntos. Entonces aquí en esta segunda vuelta tenemos 32 puntos altos. O sea, no teníamos en cada pico, ahora tenemos 4. 8 por 4, 32 puntos altos que tenemos. Entonces vamos a hacer la siguiente vuelta y ya todas serán como esa. Veréis qué sencillo. De nuevo, vuelvo a repetir, hago un punto enano y me muevo al siguiente hueco, a mi punta de estrella. ¿Y qué vamos a hacer en todas las vueltas para comenzar vuelta? Pues nuestras 5 cadenetas, 2, 3, 4 y 5, que recordemos de nuevo que eran 3 son nuestro primer punto alto y 2 cadenetas son las de separación. Cojo hebra en todas las puntas de mi estrella,
voy a hacer 2 bloques de 2 puntos altos separados por 2 cadenetas, 1 y 2. ¿Vale? Esta esquina la tengo hecha porque recordemos que aquí la tendré que completar cuando cierre vuelta con un punto alto aquí. Cojo hebra y ahora veo que esto ha crecido. Entonces, todo el tiempo para compensar las 2 cadenetas de mis picos tendré que dejar aquí entre medias 2 puntos sin hacer. ¿Vale? Entonces, como ahora mismo en esta vuelta tengo 4 puntos hasta llegar a mi punta de estrella, que haré un punto alto aquí en el primero, cojo hebra, ¿veis? Me salto este y este me los salto, hago otro punto alto aquí y vuelvo a repetir lo que hago en todas mis esquinas o punta de estrella, que son 1 y 2 puntos altos separados de 1 y 2 cadenetas. Hago mi segundo bloque de 1 y 2 puntos altos. Cojo hebra, ahora de nuevo me encuentro 4 puntos hasta mi siguiente esquina. Y que hemos dicho que todo el tiempo dejaremos los 2 puntos del medio, ¿veis? Porque todo el tiempo hablábamos de las puntas de mi estrella, pero para que haya punta tiene que haber la inversa, que son que vamos dejando aquí 2 sin hacer y 2 sin hacer para conseguir tener estas puntas. Así que trabajaré mi primer punto, cojo hebra y 1 y 2 que me salto. Entonces hago este de aquí y entonces en la punta de mi estrella haré 1 y 2 puntos altos separados por 1 y 2 cadenetas. Vuelvo a entrar en la punta de mi estrella y hago 1 y 2. Esto recordemos que va a ser durante todas las vueltas que hagamos, se va a hacer así. En cada esquina siempre repetimos 2 puntos altos, 2 cadenetas, 2 puntos altos. Cojo hebra de nuevo. Tengo 4 puntos. Pues hago 1 en el primero, cojo hebra, me salto los 2 del medio. 1 y vuelvo a la esquina. 1 y 2 puntos altos separados por 2 cadenetas de otros 2 puntos altos. Me encuentro 4 puntos. Pues siempre recordemos, se dejan los 2 del medio. ¿Veis? Este hueco se creará encima porque vamos a dejar esos 2 huecos libres. Sí, esos 2 puntos sin hacer en todas nuestras vueltas sucesivas. Y vuelvo a hacer la esquina. 1 y 2. 1 y 2 cadenetas. 1 y 2 puntos altos. 1 y 2 cadenetas, ya vamos a cerrar vuelta, 1 y 2 puntos altos, estoy llegando al final, me vuelvo a encontrar mis 4 puntos, entonces hago el primero, dejo los 2 libres, hago el cuarto que es aquí, nuestra tercera cadeneta de inicio y en el hueco, ¿veis? Cuidado aquí, porque a partir de ahora ahí tendré que hacer un punto ahí en las 3 cadenetas y luego otro más en el hueco para tener mis 2 puntos altos del hueco y de nuevo punto enano aquí para cerrar en la tercera cadeneta. ¿Vale? Y vemos
¿Veis que aquí nos quedan 6 entre pico y pico? Nos quedan 6 puntos altos. En la siguiente, pues sumarán otros 2. Vamos a comenzarla para que veáis que ya es todo el tiempo, pero dejando estos 2. ¿Veis? Igual que tenemos las 2 cadenetas de aquí arriba, tenemos que dejar 2 aquí abajo. Entonces ya es todo el tiempo igual. Nos desplazamos con un punto enano y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5, que son las 3 de subida del primer punto alto más las 2 que separan de 1 y 2 puntos altos de mi punta de mi estrella, que voy a hacer en todos. Y ahora llego y en esta ocasión antes veíamos 4 y cogíamos los 2 de los extremos. Ahora tengo 6. ¿Qué voy a hacer? Pues haré 4 aquí. Voy a dejar los 2 del medio. Entonces hago 1, 2, dejo 1, 2, hago 3 y hago 4. Y de nuevo vengo aquí a mi punta de estrella y hago los 2, 1 y 2 y 2 cadenetas y hago 1 y 2. Veis que aquí en la vuelta anterior había 3 puntos altos y ahora aquí en la siguiente tenemos 4 entre el pico de arriba y el pico de abajo de la estrella. Continúo para ver un poquito más. 6 puntos. Pues siempre tengo que dejar estos 2, ¿veis? En cada vuelta. Igual que aquí tengo 2 cadenetas, aquí hago 2 cadenetas, así en todas. Pues aquí igual, ¿veis? Viene desde aquí que dejé estos 2 puntos altos. ¿Veis? Se quedan sin hacer, aquí sin hacer y todo el tiempo aquí en la misma línea dejo 2 sin hacer. Así que de mis 6 voy a hacer el primero, el segundo, cojo hebra, me salto 2, el tercero y el cuarto. O más bien el quinto y el sexto, cojo hebra, entro aquí, hago 1 y 2, como siempre, en mis punta de estrella, 1, 2, hago mis otros 2 puntos altos, y así, esto que estamos haciendo es lo mismo, lo que vamos a hacer todo el tiempo, el número de vueltas que queramos, ¿vale? Hasta conseguir este efecto. ¿Veis? Yo lo que voy a hacer, que va a ser, como os he dicho, que me ha encantado, como una especie de salvamantel, puede ser un mantel individual o en mi caso lo que voy a hacer clarísimamente va a ser para el portátil, que va a ser, lo que he hecho ha sido 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 vueltas, ¿vale? Y al final eso hace que nos queden, si se ve aquí, ¿veis? Me quedan 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 puntos altos entre, a ver, lo voy a poner en este sentido, ¿veis? Entre los 2 cadenetas de arriba y estas son las de abajo que voy dejando, fijaos, ¿veis? Como según va creciendo, esto es lo que me va haciendo, ¿veis? Paso de esta. Estas 2 cadenetas son las que me van creciendo hacia aquí y estas 2 que me dejo
Entonces yo aquí hice 14 vueltas. Que son desde el centro hasta mi punta de estrella, son 23 centímetros. Bueno, vamos a ver cómo cerrar al final nuestra última vuelta antes de la vuelta decorativa, porque yo no la había explicado, que siempre, como hacemos siempre, ¿no? Llegamos aquí a nuestra primera, segunda, tercera cadeneta desde la base, cerramos con punto enano, ¿veis? Yo siempre alargo así, entro en el siguiente punto, que en este caso es cadeneta, pero da igual, ¿veis? Y saco por detrás y entonces paso mi hilo y en este caso ya lo tenía cortado, ¿veis? Se queda aquí atrás y esto ahora pues la mayoría se va a ocultar o lo ocultamos por detrás con nuestra aguja o lo vamos a ir ocultando, que es mucho más eficiente ahora haciendo el motivo decorativo. Entonces, para ello venimos trabajando con una aguja de 4 milímetros y yo el motivo decorativo lo voy a hacer con un hilo más fino, que este es un acrílico, bueno, que tenía por aquí, que veis que tiene un poco de pelito. El de estos como más de invierno, es como de 2,5, indicado para agujas de 2,5, así lo voy a hacer con una aguja de 3,5, ¿vale? Para que quede más compactito en el borde. Entonces voy a comenzar viniendo, ¿veis? Como siempre hago un nudito en mi extremo, un nudo corredizo que hacemos siempre, ¿vale? Y venimos, ya que teníamos aquí este final, pues vengo aquí y entraría aquí en mi penúltimo punto alto, ¿veis? Antes de en la esquina que empecé y terminé vuelta, entro aquí y me traigo este hilo, levanto cadeneta y en este punto penúltimo hago ya un punto bajo. Vengo al siguiente, que era mi tercera cadeneta, veis que aquí era donde cerramos, ¿veis? Introduzco aguja y aprovecho para coger todas las hebras que tengo, que es, veis, la de añadir este hilo y la de cerrar lo que es nuestra estrella, veis, y las pongo así para ir ocultando, veis, y paso y hago mi segundo punto bajo, veis, uno en cada punto. Entonces cojo hebra y aquí en la punta de mi estrella voy a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora entraría aquí encima, en el primero de los que he hecho, ¿veis? Aquí entro con mi aguja y ¿veis el anillo que me queda donde yo tenía aquí y seguiría tejiendo? Pues de ahí saco mi aguja, la meto aquí en la cabeza del primer punto alto, ¿veis? Si os perdéis, 1, 2, punto bajo es aquí, ¿veis? Donde tengo que entrar, a ver si se ve bien, que como en negro no lo sé. ¿Veis? Y cojo esta anilla y la saco y tiro y se forma esta bolita. ¿Veis? A continuación, ¿qué hago? Pues por simetría, si he hecho aquí 2 puntos bajos, vendré aquí y haré un punto bajo en el primero
y un punto bajo en el segundo. ¿Veis? Y todo el rato llevo estas 2 hebras para ocultarlas. Cojo hebra y yo he escogido separar una bolita de la siguiente separada por 2 puntos bajos. Podréis hacer esto ahora cuando lo veáis, las podéis separar más o menos. ¿Vale? Entonces entro en el tercer punto que tengo aquí y hago de nuevo 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Veis? Saco la anillita, entro. ¿Veis? Entro aquí en el primer punto alto y saco a través de tal, tiro y se ha formado otra bolita. Y vengo y hago en los 2 siguientes puntos altos, que no se me salga. A ver, se ve bien, ¿no? La bolita está en este, pues 1 y 2 puntos bajos y ves, y sigo ocultando estas hebras. 1 y 2. Cojo hebra. 1, 2, 3, 4, y 5. Entro aquí en la cabeza del primer punto alto y saco la anillita. Y de nuevo hago 1 y 2 puntos bajos. Aquí tenemos lo que era la terminación. En cada esquina la bolita y luego todo el tiempo separación de 2 puntos bajos. Y aquí también en la esquina de 2 puntos bajos, pero veis, trabajados, igual que hemos hecho siempre. Vamos a dejar esos 2 libres. Bueno, no me lo puedo creer lo que me acabo de dar cuenta. Me he dejado, como os venía avisando, que es muy fácil que te dejes aquí, cuidado con los puntos aquí. O sea, ¿os acordáis que en la estrella subíamos aquí con 5 cadenetas? Comenzábamos vuelta. Pues fijaos, ya con el descontrol de hacer, deshacer y demás, no me he dejado 1, me he dejado 2 puntos sin hacer. Y ahora, después de todo el rato que llevo, me acabo de dar cuenta, ¿veis? O sea que falta este punto de las 3 cadenetas y el del hueco, o sea, faltan 2. Entonces, claro, yo ahora me he encontrado que si no se me queda desparejado. Pero como no se va a notar una vez que esté hecho, voy a hacer lo siguiente. En el mismo punto que tengo esta última bola, voy a hacer un punto bajo. ¿Veis? Vengo al siguiente punto y hago un punto bajo. Y en este que hice aquí, el primero, voy a hacer ahí las 5, la bola. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Como siempre, entro en el primero, saco mi hebra, cierro con una cadena y vengo y hago un punto enano aquí en el primer punto bajo que hice. ¿Vale? Como siempre. O mejor dicho, voy a hacer una cadeneta y vamos a esperar porque creo que voy a intentar unir mis 2 partes. ¿Veis? Aquí tengo el otro
Creo que voy a intentar unirlas con puntos bajos porque va a ser muy fácil. Fijaros, lo mejor es que busque justo donde están mis 3 cadenetas. Aquí están. En la otra, ¿vale? Así que voy a coger ese, claro, no queda en la misma posición, pero bueno, así tengo la esquina más fea de mis 2 partes juntas. Vale, entonces, ¿veis? Introduzco aquí 2 puntos antes de mi bolita. Finalmente he decidido unir las 2 partes con puntos enanos, yendo un punto de un lado y un punto del otro, ¿veis? Pero en lugar de punto bajo, saco y paso aquí, ¿veis? Vengo al siguiente, cojo los 2 sitios, punto enano. Vengo al siguiente, punto enano. Vengo a la bolita, que cuesta verlo. Es que el color negro, qué ocurrencia la mía. ¿Veis? Punto enano. Bueno, aquí tenemos un relleno que yo compré hace tiempo en Amazon. Si lo encuentro el enlace os lo pongo, que eran un pack, venían 2 como este, los compré para hacer ya con varias ideas de cojines que tenía. Y este mide como unos 40, si lo vemos así de diámetro, 42. Y bueno, yo lo hice, he hecho las vueltas pensando un poco en este relleno. Entonces, si tenéis otro, pues la idea es, ¿veis? Yo ya lo he metido, oye, pues va a cuadrar muy bien. Oye, pues ya os pondré las... Si encuentro el enlace, uy, va a quedar chulísimo. Ahora lo termino y ya lo vemos cómo queda. Vale, me falta aquí seguir haciendo los puntos enanos. Y luego cuando termine y oculte, pues igual le doy alguna puntadita de otro color o pongo algún hilito que yo sepa que ahí está el hilo por si lo quiero deshacer. Pero oye, parece que va a quedar muy chulo. Bueno, aquí tenemos ya nuestro cojín terminado. Mirad qué bonito. Tigre.